Bueno, pues muchas gracias por venir a esta charla informativa esta tarde, lo primero. Y en segundo lugar, bueno, presentarme. Mi nombre es Teodoro, trabajo habitualmente en este centro y formo parte del equipo de terapeutas que dirigen los talleres de la formación en terapia gestal. Así que os voy a explicar durante un ratito pues en qué consiste esto de la formación en terapia gestal. No sé si estáis o no familiarizados de alguna manera con la terapia gestal o conocéis qué es la terapia gestal al menos. ¿Conocéis alguna persona o alguien que lo hizo? Sí, bueno, pues entonces es un buen punto de partida, no tener que extenderme mucho en qué es la terapia gestal, ¿no? Me imagino que algún conocimiento tenéis entonces. Vale, me voy a centrar entonces más específicamente en la cuestión de la formación. Cuando utilizamos esta expresión, formación en terapia gestal, quizás pueda haber algún tipo de equívoco en el sentido de que tengo la impresión de que la palabra formación recuerda demasiado a lo que entendemos por la formación académica clásica. Pues no sé, una situación en la que una persona que tiene un determinado conocimiento pues hace una exposición a aquellos que quieren adquirirlo. Pero esto está lejos, bastante lejos y bastante distante de lo que es la formación en terapia gestal realmente. Aunque utilizamos esta palabra, formación, es una formación, claro que sí, pero la manera de desarrollarse es muy diferente a esta que menciono, a esta que quizás es la que más nos resulta habitual, ¿no? Porque yo creo que todos hemos vivido lo que es una formación al estilo pues, clásico, académico. La formación en terapia gestal se desarrolla de una manera muy diferente. Se realiza estructurada en talleres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos un nivel básico, un nivel superior y un nivel de supervisión. Y cada uno de estos niveles se constituye de un determinado número de talleres que se realizan siempre en fin de semana, normalmente sábado, el día completo, y el domingo por la mañana. Y utilizamos la palabra talleres para darle un sentido muy práctico, ¿no? Creo que la palabra taller recuerda a algo más práctico que la palabra formación o la palabra curso, ¿no? Entonces, suele haber una serie de encuentros en cada nivel. Por ejemplo, en el nivel básico pues suele haber 12 encuentros, uno al mes de fin de semana, y el encuentro tiene la denominación de taller porque es eminentemente práctico. ¿Y qué significa que es eminentemente práctico? Pues significa que adquirimos la terapia gestal no a través de clases magistrales, sino a través de vivir un proceso terapéutico en primera persona utilizando las técnicas y el conocimiento de la terapia gestalt. Es decir, que en ningún taller se va a explicar, por decirlo de alguna manera, qué es la terapia gestal, ni cuál es el origen de la terapia gestal, ni los fundamentos de la terapia gestal. No va a haber espacios durante los encuentros de terapia gestal para hablar acerca de la terapia gestal por parte de un profesional. En absoluto. Lo que va a ocurrir es que vamos a poner la terapia gestal de forma viva, en juego, con la historia personal de cada uno de los participantes, con la idea de que uno pueda adquirir qué es la terapia gestal y cómo funciona por la propia experiencia y viendo qué efecto tiene en mí y en mi propia historia y la capacidad que la terapia gestal tiene de ampliar mis posibilidades de disfrutar de una vida más satisfactoria. Sería algo así como un aprendizaje
Bueno, técnicamente esta manera de aprender o esta manera de adquirir un conocimiento se le puede llamar procedimental, es como aprender a andar en bicicleta. No sirve de mucho que nos den un curso acerca de cómo montar en bicicleta, ¿no? Que nos expliquen, pues no sé, si que hay que girar a una determinada velocidad los pedales, que si... Lo que hay es que montarse en la bicicleta. No se necesitan muchas explicaciones teóricas para aprender a montar en bicicleta. Lo que hay es que montarse en la bicicleta y desequilibrarse y buscar la manera de equilibrarse, y hace falta alguien que esté un poquito sujetando los primeros pedaleos y que acompañe un poquito, pero como se aprende a montar en bicicleta, indiscutiblemente es montando en la bicicleta, y eso es lo que hacemos en la formación de terapia gestal. Es una formación en una forma de entender la psicoterapia, la terapia gestal, y lo que hacemos entonces en cada taller es terapia gestal. Terapia gestal en grupo. Normalmente la formación en terapia gestal se imparte en grupos. Se reúne un grupo de personas que están interesadas y se aplica la terapia gestal con las personas que forman parte del grupo. Aplicar la terapia gestal en ese sentido lo que significa es crear un espacio de intimidad, una atmósfera terapéutica en donde cada persona, en el momento que lo vaya considerando oportuno y se sienta cómodo para ella, pueda ir exponiendo asuntos que pueden ser problemáticos o difíciles de la vida personal para trabajarlos terapéuticamente desde el enfoque de la terapia gestal y encontrar una manera en la que pueda abordar esa problemática o esas dificultades de mi vida de una manera más adecuada para que pueda vivir esos acontecimientos de una manera más satisfactoria. Entonces, todos los talleres tienen fundamentalmente este aspecto. Le llamamos formación y no le llamamos terapia de grupo porque hay una diferencia. En una terapia de grupo se reúnen a una serie de personas y se trabaja terapéuticamente los asuntos de las personas estando en grupo. La diferencia con la terapia de grupo es que en la formación, cada vez que el grupo se reúne, hay un tema. Hay un tema que vertebra, que estructura, que organiza el taller. Y ese tema es un aspecto fundamental de la terapia gestal. Es decir, que, por ejemplo, un taller de la formación del nivel básico se llama el darse cuenta, otro taller se llama mecanismos, otro taller se llama polaridades, otro taller se llama la escucha. Es decir, que cuando el grupo se reúne, a diferencia de lo que ocurre en una terapia de grupo en la que cada persona pone en juego algún aspecto de su vida para trabajarlo terapéuticamente, en el espacio grupal de la formación utilizamos ese concepto, por ejemplo la escucha o el darse cuenta o polaridades o mecanismos, para estructurar el trabajo terapéutico que vamos a hacer a lo largo del día. Es decir, estaríamos trabajando con asuntos personales, pero lo estaríamos enfocando desde la escucha. Es decir, ¿cómo es mi escucha ante una dificultad? O en un problema de pareja, o en un problema relacional con hijos. Lo que indagamos en ese taller terapéuticamente y con la historia personal es ¿cómo es mi escucha? ¿En qué está fallando mi escucha? O por ejemplo, en el darse cuenta, sería todo el fin de semana trabajando el aspecto de, en cada una de las situaciones de mi vida, cuál es mi capacidad de darme cuenta, por ejemplo, de lo que le está ocurriendo a otra persona frente a mí, o la capacidad de darme cuenta de lo que me ocurre a mí en la situación, por ejemplo, con otra persona. Entonces,
los talleres de la formación en terapia gestal tienen esta diferencia con lo que sería un grupo de terapia, que hay un tema que ayuda a indagar ese aspecto particular en nuestras situaciones problemáticas o adversas de nuestra vida. Entonces es un espacio en donde el grupo va creando mucha intimidad, porque obviamente las personas ponen en juego lo más íntimo de sí mismas con el ánimo de aprovechar todo ese fin de semana para tomar más claridad en las dificultades que vive. ¿Cómo podría enfocar esos aspectos problemáticos para vivirlos más satisfactoriamente? Entonces se crea un clima pues de gran intimidad. De hecho, habitualmente en los talleres de terapia gestal, conforme van transcurriendo los talleres y el grupo se va conociendo y se van forjando relaciones y cada vez las personas se van sintiendo más cómodas y van verdaderamente apreciando el valor que tiene la forma de trabajar de la terapia gestal para resolver asuntos personales, entonces las personas se van viendo cada vez más disponibles de manera natural y espontánea a ponerse en juego. Y acaba ocurriendo que muchas veces los compañeros de la formación en terapia gestal son depositarios de aspectos de la intimidad de uno que uno ha podido ni tan siquiera compartir a lo mejor con personas que considera muy íntimas. Al final los compañeros de una promoción de formación acaban siendo personas muy íntimas, tanto o más quizás que a lo mejor nuestra pareja, porque a las parejas no le podemos decir siempre absolutamente todo, no porque no queramos, sino porque muchas veces no somos ni tan siquiera conscientes de qué nos está ocurriendo en cada momento y qué nos motiva a actuar de una determinada manera. Sin embargo, en el espacio terapéutico vamos aprendiendo esto, que me motiva, tomo conciencia de cuál es mi manera de actuar, de mi manera de reaccionar, de para qué hago lo que hago, cuál es el sentido que tiene que actúe de una determinada manera o de otra en un contexto o en otro. Es un lugar para explorar, para indagar, para ampliar la conciencia de nosotros mismos. Entonces se crea un ambiente de mucha intimidad y los compañeros, bueno, son depositarios de lo más valioso de uno, que es la propia intimidad, ¿no? y las intenciones últimas o las motivaciones básicas que nos mueven a actuar de la manera en que actuamos. Entonces, cuando empezamos los grupos de formación de terapia gestal, pues tenemos un ritual, podría decir, o un compromiso que hacemos públicamente de mantener el secreto grupal. Es decir, la formación en terapia gestal necesariamente comienza con un compromiso público de cada uno de los participantes de que no va a desvelar nada de lo que ocurra en los talleres. Y todos, uno por uno, tienen públicamente que comprometerse con todos los demás a cumplir este requisito. Que el requisito tiene que ver con no comentar nada de lo que ocurre en ese encuentro a terceras personas que no forman parte del grupo, y que también incluye no comentarle a nadie ajeno al grupo que alguien forma parte del grupo. Porque, bueno, no todo el mundo declara que va a participar en una cosa como esta, ¿no? Así que velamos muchísimo en todo momento por la intimidad, para que las personas puedan sentirse muy confiadas, que puedan sentir un espacio protegido, en donde puedo ponerme en juego de una manera en la que habitualmente no lo hago. Y por supuesto con el interés de aprovechar la experiencia del terapeuta que dirige al grupo y la compañía del grupo para tomar más claridad y poder vivir mejor esa cosa que pongo en juego. Entonces este es uno, creo que de los aspectos fundamentales que uno tiene que tener claro a la hora de
plantearse si en algún momento le gustaría formar parte de un grupo de estas características, ¿no? Pues que va a ser un espacio de intimidad en donde va a tener que guardar el secreto. Y luego, por otra parte, me gustaría comentar que cuando podemos ir creando este ambiente y podemos ir creando este clima, realmente lo que estamos es haciendo un trabajo que tiene la posibilidad de desarrollar nuestro potencial. Hay como una idea de base que subyace al trabajo terapéutico, que tiene que ver con no hemos conseguido desarrollar todas nuestras potencialidades. Particularmente, no hemos podido desarrollar, por ejemplo, ciertas habilidades emocionales, o no hemos podido desarrollar una suficiente conciencia de nosotros mismos para conocer lo que nos motiva a actuar como lo hacemos. Y todos somos conscientes en alguna medida de que una y otra vez nos enfrentamos a situaciones actuando de una manera que no nos deja satisfechos. Y sin embargo, compulsivamente actuamos una y otra vez de maneras que no nos dejan satisfechos. Entonces, es como, hay una idea de base, como digo, que tiene que ver con no hemos podido desarrollar todas nuestras capacidades y entendemos la formación en terapia gestal como un desarrollo, una nueva oportunidad de desarrollar habilidades que han quedado latentes, pero que por los motivos que sea, pues no sé, cada uno ha vivido en un entorno familiar, social, cultural, diferente, y en esos entornos en los que hemos vivido, pues hemos tenido unas posibilidades y otras posibilidades, pues no las hemos tenido. Entonces, nuestro entorno de desarrollo no ha sido todo lo rico que podría ser normalmente como para que pudiéramos desarrollar todas nuestras habilidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, empieza a ser relativamente frecuente que en muchas instituciones educativas haya un plan de trabajo emocional o programas de desarrollo emocional o como se está viniendo en llamar de inteligencia emocional, pero bueno, quizás no todos hemos tenido la oportunidad de tener acceso en nuestro desarrollo a uno de estos programas o este tipo de actividades. Quizás en nuestra casa se hablaba poco de emociones o había emociones pues que no estaban muy permitidas o que no se veían bien, o en nuestros ámbitos educativos, o bueno, por el motivo que sea, sin poner responsabilidad ni culpa en nadie. Las cosas han sido como han sido y hemos podido desarrollar muchas habilidades que nos permiten pues hacer una vida pues relativamente satisfactoria, tener una buena adaptación en muchos entornos, pero a pesar de ello, pues seguimos teniendo dificultades y peleamos con nuestras parejas, peleamos con nuestros hijos, estamos insatisfechos en los trabajos, nos quejamos de los jefes, nos sentimos oprimidos, tenemos timideces, vergüenzas. Bueno, aunque hemos desarrollado suficientes habilidades como de alguna manera para valernos por nosotros mismos, alcanzar un trabajo, poder mantenernos en la vida, formar familias, tener a lo mejor una posición respetable o ser respetados por compañeros de trabajo, eso no quita para que tengamos muchos sinsabores y muchos malestares. Y desgraciadamente, en general, mucho más con las personas que tenemos más cerca y que más queremos. No es inhabitual, desgraciadamente, tener problemas de relación de pareja o problemas de relación con los hijos o con los padres o con otros familiares o con amigos o amigas íntimas o con compañeros de trabajo. Al final tenemos muchas dificultades con personas que son próximas y que son las personas con las que hacemos nuestra vida. Y aunque hemos podido desarrollar habilidades para manejarnos relativamente bien en estas circunstancias, pero en general podríamos decir que hay mucho conflicto y mucho malestar, y hay separaciones
y tenemos pérdidas de personas que queremos y conflictos con los hijos y con otras personas, y esto significa o apunta en la dirección de que quizás hay algo que no hemos podido desarrollar y que podría ayudarnos a disminuir ese nivel de malestar. ¿De acuerdo? Entonces la formación la podemos entender como un espacio en donde vamos a incrementar nuestra inteligencia emocional, por ejemplo. Vamos a mejorar gradualmente la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los de las personas que nos rodean. Es decir, vamos a afinar mucho más que ahora nuestra capacidad de percibir nuestras propias emociones y las de los demás, y también vamos a encontrar un espacio para poder dar expresión a emociones que normalmente no le damos espacio porque las tenemos censuradas o las tenemos negadas o las consideramos inadecuadas. En el entorno de la terapia gestal vamos a crear un espacio para que podamos experimentarnos a nosotros mismos en emociones que quizás llevemos mucho tiempo sin experimentar, a las que no nos entregamos o de las que incluso algunas veces no nos damos cuenta de que las podemos estar experimentando o las estamos reprimiendo. En definitiva, va a haber un fuerte trabajo emocional que va a permitir mejorar el percibir mis emociones, las de los demás, y aprender a gestionar adecuadamente las emociones que podemos considerar que son desagradables o inadecuadas. Vamos a aprender a mejorar cómo emocionarnos cuando la emoción que aparece quizás no la consideramos agradable o adecuada. ¿No? Es como vamos a intentar comprender qué podemos hacer con nuestras emociones para que nuestras emociones puedan tener un valor para nosotros y al mismo tiempo no nos condenen a malvivir. Porque obviamente estar cada 2 por 3 arrebatado de un enfado, o estar continuamente con miedo o avergonzado, bueno, todos conocemos todo un espectro de emociones que no nos gustan vivir, ¿no? Pero que no nos guste vivir no significa que no aparezcan, aparecen. ¿Y qué hacemos cuando aparecen? Quizás no tenemos herramientas adecuadas o conocimiento adecuado para poder gestionar bien esas emociones, y el resultado final es que podemos vernos en situaciones que acaban siendo aún más desagradables o teniendo comportamientos inadecuados que nos traen aún más malestar. Así que va a haber una oportunidad de desarrollar nuestra inteligencia emocional y también nuestra inteligencia social. Es decir, vamos a trabajar mucho con emociones, pero también vamos a trabajar muchísimo con relaciones, porque al fin y al cabo la calidad de nuestra vida tiene directamente que ver con la calidad de las relaciones que mantenemos. Entonces tenemos mucho que aprender en general, no sé en absolutamente nada si vosotros lo necesitáis o no, en general. Yo hablo de mí, en todo caso, yo he necesitado aprender mucho esto, pero necesitamos aprender mucho acerca de cómo construir una relación sana, una relación saludable. Porque estamos envueltos en muchas relaciones que son en gran medida fuente de insatisfacción. Entonces, necesitamos saber qué es una relación sana, cómo se mantiene una relación sana, cómo puedo disfrutar de una relación, en lugar de que una relación se convierta en un tormento. Porque mantenemos muchas relaciones tormentosas y nos vemos muchas veces en situaciones ambivalentes en donde, por ejemplo, a nuestra pareja por momentos la amamos con locura y estamos persiguiéndola porque no podemos estar separados, pero por momentos eso se torna en pues casi que lo quiero matar o que la quiero matar, ¿no? Entonces es como
vivimos relaciones que son fuertemente ambivalentes, como montañas rusas, ¿no? En donde muchas veces no sabemos si queremos o no queremos a la persona, porque lo mismo podemos estar queriéndola que lo mismo podemos estar rechazándola con mucha fuerza. Entonces, necesitamos comprender esto y necesitamos comprender cómo es que esto ocurre y cómo yo participo particularmente en construir relaciones de este tipo y qué puedo hacer con las relaciones de este tipo que ya tengo, cómo puedo mejorarlas. Necesitamos hablar de relaciones y para ello lo que ponemos en juego es en el espacio de los talleres cómo son mis relaciones y lo trabajamos terapéuticamente, porque no sirve de nada hablar así en general de las relaciones. Lo que interesa hablar es de mi relación con tal persona. Ha ocurrido esto, lo he vivido de esta manera, surgió de este modo, y ahí empezar a hacer un proceso terapéutico. Porque cuando uno, en lugar de hablar de las relaciones en general, uno está hablando de la propia, y tiene un terapeuta delante y a un grupo de personas, todos aliados para que podamos tomar claridad en cómo mejorar eso, entonces realmente existe la oportunidad de que algo verdaderamente profundo me quede que transforme mi vida. La diferencia de los talleres a leer un libro de autoayuda muchas veces es que leemos muchas cosas, nos inspiramos de muchas maneras, pero no tiene la fuerza de transformar nuestra vida. Luego es muy difícil que los pongamos en práctica. Pero en un grupo de terapia gestal todo está configurado para trabajar con uno mismo en el momento en el que uno está. No es la cosa de que uno está leyendo algo que puede ser muy inspirador y muy valioso, sin lugar a dudas, pero en realidad uno está tomando mucha, muy buena información, pero uno no está aplicando profundamente eso que está leyendo a su caso particular. Y eso es lo que hacemos en un espacio de formación en terapia gestal. Eso que puede ser valioso, ¿cómo me puede a mí, no a este de aquí o aquel de allí o en general, a mí con mi pareja, a mí con mi hijo, a mí con mi jefe, a mí, ¿cómo puedo yo aplicarlo? Voy a averiguarlo en el encuentro terapéutico y voy a ponerlo en práctica porque al mes siguiente vuelvo a venir. Entonces voy viendo si lo que voy contrastando realmente eso tiene un valor fuera. Entonces hay como una especie de encuentro periódico en donde uno va comprobando realmente el valor de lo que se va haciendo por propia experiencia. Y además de la inteligencia emocional y de la inteligencia social, también es un proceso intenso en desarrollar una inteligencia que a lo mejor no habéis oído hablar. Bueno, no lo sé, depende de vuestras profesiones, a lo mejor sí. Pero hay un tipo de inteligencia de la que se está hablando ahora mucho y que ha popularizado un autor prestigioso en España, ha escrito muchos libros muy valiosos, José Antonio Marina, no sé si lo conocéis, es un filósofo muy interesado en la investigación neurocientífica y en la aplicación de los avances neurocientíficos a la educación y a la mejora de la experiencia humana. Ha escrito muchos libros interesantes y uno de los últimos libros que conozco de él es uno que lleva por título Inteligencia Ejecutiva. ¿De acuerdo? Aunque él ahora le pone nombre a esto y teoriza y habla acerca de esto, esto es algo que está vivo en muchas tradiciones y en muchas corrientes desde hace mucho tiempo, aunque no se haya utilizado esta palabra específicamente, ¿no? Y la cuestión es que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades más elevadas de nuestra especie. Nosotros como humanos, y no como perros, y no como ratones, o no como, no sé, ciervos, como humanos tenemos una serie de habilidades que son las que hemos desarrollado en mayor medida y que nos hacen más específicamente humanos. Es lo que se llaman las funciones ejecutivas. Son funciones que residen en la parte frontal de nuestro cerebro. La parte frontal de nuestro cerebro en el desarrollo evolutivo de nuestra especie y también en el desarrollo evolutivo de nosotros mismos desde que nacemos, es la parte última del cerebro en madurar.
Entonces, en esa parte del cerebro residen una serie de habilidades que están disponibles conforme vamos cumpliendo años, porque el lóbulo frontal no acaba de desarrollarse o madurarse definitivamente pues hasta que no se tienen 18, 19, 20, 21, y cada vez se van añadiendo más años en las investigaciones, pero por ahí anda la cosa. Y estas funciones son las de control de nuestro comportamiento, orientándolo a metas, la habilidad, por ejemplo, de proponerme un objetivo y andar todo el camino para acercarme a él utilizando estrategias, manteniendo una meta. Todo esto lo capacita el cerebro ejecutivo, el lóbulo frontal. Es como desarrollar un director de orquesta. Podemos movernos, podemos sentir, podemos pensar. Estas son como nuestras habilidades más básicas, pero muchas veces lo que pensamos no tiene nada que ver con lo que sentimos. Y lo que estamos es como rotos por dentro. Porque por un lado pienso que lo que estoy haciendo es nefasto, pero por otro lado me veo haciéndolo. Entonces mi pensamiento y mis actos están totalmente disociados. Es como imaginaros en una orquesta que los violinistas fueran por su cuenta y que los pianistas fueran por otro lado. O no sé, o que la gente que toca el trombón pues de repente lo tocaran. Es decir, es como, a ver, en una orquesta se necesita un director de orquesta, alguien que dirija y que module y que indique cuándo, cómo, en qué medida, de qué manera, hasta cuándo. Se necesita un director de orquesta. Ese director de orquesta metafóricamente es nuestro lóbulo frontal. Podemos sentir y sentir nuestras emociones, pero tenemos que comprender nuestras emociones y saber modularlas, y saber orientarlas, y saber acompañarlas, y saber cuándo una u otra es apropiada o no, no porque me resulte a mí agradable o no, sino porque comprenda el valor que tiene esa emoción, o porque sepa leer lo que significa en mi experiencia que aparezca en un determinado momento una determinada emoción. Eso es lóbulo frontal. Entonces, la formación en terapia gestal es un espacio muy fértil en este sentido, porque de alguna manera nos permite, es como una especie de... Yo muchas veces digo, esto es como una segunda oportunidad, o al menos yo particularmente lo he vivido así. Después de ir por bastante mal camino, en el sentido de que mi vida era bastante poco satisfactoria en muchos aspectos, yo lo viví como una gran segunda oportunidad. Y yo recuerdo cuando hice mi formación en terapia gestal hace ya muchos años, que yo decía, Dios mío, pero yo esto como no lo he sabido antes, o cómo yo no he vivido esto antes, o cómo yo... Entonces, para muchas personas, la formación en terapia gestal puede representar como una segunda oportunidad de aprender cosas verdaderamente valiosas, en el sentido de que están muy íntimas y directamente relacionadas con la posibilidad de incrementar la satisfacción de nuestra experiencia de vida. Porque hasta ahora hemos conseguido posiblemente muchas cosas en nuestra vida, que si terminar una carrera, concluir unos estudios, quizás tenemos un trabajo, quizás hemos conseguido tener pareja, tenemos hijos, hemos conseguido muchas de las cosas que normalmente hemos creído que eran necesarias para poder disfrutar de la vida. Quizás muchas de estas cosas las tenemos conseguidas. Pues tenemos la suerte de vivir en una cultura donde en principio pues, nos mantenemos más o menos, vivimos sin guerra, es como, pues eso es un gran logro, ¿no? o por ejemplo, normalmente, bueno, pues la inmensa mayoría de las personas comen habitualmente, no tienen que estar preocupadas por si van a comer o no. Es decir, que hemos alcanzado muchas grandes cosas que podríamos pensar que son claves y fundamentales para vivir felices. Pero la realidad es que aunque tenemos todas estas cosas, no todos, yo no diría todos, muchísimos, no pueden decir, pues mi vida es satisfactoria o es feliz. Entonces hay algo que nos falta. Entonces, aunque lo que hemos aprendido es obviamente importantísimo y fundamental para sostener nuestra vida, lo que podemos aprender en la formación en terapia gestal es como una especie de plus que nos puede hacer vivirla mejor, más satisfactoriamente.
obviamente tiene esta potencialidad. Nadie puede garantizarle a nadie qué es lo que uno va a ser capaz de asimilar, incorporar, y la experiencia es positiva. La mayoría de las personas pues sienten una gran transformación y grandes posibilidades, pero bueno, luego también cada uno tiene que ver cómo es para sí mismo, ¿no? Pero es una oportunidad para conseguir esto. Así que ese es el valor fundamental de la terapia gestal. Bueno, he hablado un poquito de los talleres, he hablado también un poquito muy rápidamente de la estructura, como que hay 3 niveles y solamente he dicho que hay 12 talleres en el nivel básico. Todas estas cosas están aquí un poco escritas muy bien y las podéis leer con tranquilidad en casa. No sé, quizás prefiero más bien contar lo que estoy contando, que eso es más difícil de escribir y de detallar, ¿no? Por ejemplo, no voy a hablar de cada taller, ya hay aquí unas páginas donde está escrito, se puede ver el título de cada taller, un breve parrafillo de qué va, ¿no? Quizás sea más valioso para no ocupar tampoco muchísimo tiempo y aburriros, pero bueno, aquí tenéis un montón de talleres: duelo, familia, vergüenza, sueños, danza y emociones, polaridades, pareja, cuerpo, sexualidad, meditación, narcisismo, bueno, montones de cosas que poquito a poco se van abordando y en las que yo no voy a entrar así muy específicamente, porque en una charla así divulgativa, luego tenéis aquí, por ejemplo, unas páginas donde podéis encontrar también pues las personas que participan en la formación, ¿de acuerdo? Ahí está, por ahí entre ellos estoy yo, si me buscáis por ahí al final del todo. Bueno, de lo que principalmente he hablado es de la metodología, que es otro apartado que viene en el librillo, pero que ahí lo tenéis también explicado. Hablo un poquito de todo: el taller, la experiencia en primera persona, el secreto grupal, privacidad e intimidad. Caramba, yo creo que he hablado casi de todo. Muy rápido me ha salido. No sé si he ido demasiado rápido, o sea, ¿se ha entendido bien la cosa que he contado? ¿Sí? Ahora me doy cuenta de que he ido muy rápido. Bueno, no sé, en cualquier momento me preguntáis lo que necesitéis, o ahora al final, cuando os acabe de contar, también me podéis preguntar. Voy a hablar un poco del aspecto de la admisión, ¿de acuerdo? A ver, con respecto a esta cosa, se me ocurre contaros que la formación en terapia gestal está abierta a todo el mundo, ¿de acuerdo? Es cierto que la mayoría de personas que se interesan por hacer la formación en terapia gestal pueden provenir de campos relacionados con lo asistencial, pero en el más amplio sentido de la palabra. Lo mismo nos podemos encontrar en un grupo de formación con un psicólogo, que con un médico, que con un enfermero, que con, por ejemplo, un educador que tiene que trabajar con grupos y con niños o con personas más adultas, personas del mundo de la educación, que pueden venir fisioterapeutas, que terapeutas ocupacionales, así, o incluso trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales. Bueno, no sé, hay un amplio espectro de profesiones que tienen como en común esta cosa asistencial, ¿de acuerdo? Pero no solo, y no solo porque lo que hay que comprender básicamente es que esta formación, su principal objetivo no es formar terapeutas, aunque esto se llame formación en terapia Gestalt. ¿Y por qué no es el objetivo formar terapeutas? Porque el objetivo es formar personas, es desarrollar nuestras potencialidades y hacer un proceso personal de desarrollo de esto y comprobar que esto a mí me vale y que yo puedo confiar en esto y que tengo una profunda fe en que esto puede transformar mi vida. Y si a partir de ahí yo quiero hacer de esto mi profesión, vale, pues lo hago. Y para eso, bueno, pues tendré que ser psicólogo, por ejemplo, porque una persona pues que sea, por ejemplo, educador, haciendo la formación en terapia gestal, no puede convertirse en psicoterapeuta porque no tiene, por así decirlo, un recorrido curricular que los ministerios y los organismos nacionales que se encargan de decir los requisitos para desarrollar determinadas profesiones, pues no los cumplen.
Pero la inmensa mayoría de las personas que vienen a la formación no vienen con el ánimo de convertirse en terapeutas. Aunque también ocurre que hay muchos que vienen sin ánimo de convertirse en terapeutas y luego quieren serlo. Y entonces ya se ocupan de hacer todo lo que tengan que hacer para lograrlo. ¿De acuerdo? Pero el principal objetivo tiene que ser personal. Tiene que ser: yo quiero explorar quién soy. Yo quiero explorar cómo siento. Yo quiero explorar qué me motiva a mí en la vida, qué busco. Y si eso me está haciendo conducirme por un camino de satisfacción o de insatisfacción, lo que necesitamos es personas que quieran revisar esto, independientemente del campo profesional en donde vengan. Porque la experiencia que tenemos es que luego las personas lo aplican en donde estén. Es decir, la formación en terapia gestal puede formar un extraordinario educador que tiene en cuenta aspectos emocionales, aspectos relacionales y aspectos ejecutivos en su labor docente. Y no tiene ninguna necesidad de decir: yo soy un terapeuta gestáltico, ni tampoco tiene intención de poner una consulta privada para recibir pacientes. Pero eso está en sí mismo y eso está en su aportación a los demás. Entonces podemos encontrarnos en los grupos de formación, pues no sé, con un arquitecto, con un empresario, con una persona, pues por ejemplo, que no está desarrollando ningún tipo de actividad profesional. Podemos encontrarnos con un grupo heterogéneo. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es el conocimiento de uno mismo para la mejora de la experiencia de vida. Y a partir de ahí, los que sean médicos o los que sean psicólogos o los que tengan formaciones adicionales, pues podrán aprovechar todo lo que aprendan en esta formación para aplicarlo en sus contextos profesionales. Un psicólogo pues podrá poner una consulta y decir: pues voy a atender pacientes individualmente y lo voy a hacer desde el enfoque de la terapia gestal y voy a ser un psicólogo especialista en terapia gestal. Pero nos podemos encontrar un educador especialista en terapia gestal, ¿de acuerdo? Incluso hay, hoy día en la terapia gestal, pues hay por ejemplo, personas que se dedican al ámbito organizacional, trabajando con terapia gestal en la gestión de grupos, en empresas a nivel organizacional para gestionar más adecuadamente los grupos. Entonces, con respecto a la admisión, en principio cualquier persona está disponible para hacer, está disponible no, me equivoqué al expresarlo, puede formar parte de estos grupos, ¿de acuerdo? No todos están disponibles. De los que estén disponibles, no importa el origen que tenga uno a la hora de venir a la formación en cuanto a estudios y demás, sí puede hacer el proceso de admisión cualquier persona. ¿Y el proceso de admisión en qué consiste? Pues aquí lo tenemos, una entrevista personal. Es decir, para admitir a una persona a uno de estos grupos necesitamos conocerla individualmente. Tenemos que tener una entrevista y tenemos que conocer un poquito a la persona, ¿de acuerdo? Y saber la motivación que tiene para hacer la formación y cuál es el momento de vida en el que está, porque claro, lo que vamos a trabajar es terapéuticamente. Entonces hay que ver un poquito en qué condiciones está la persona en el momento presente. Entonces, lo primero es hacer una entrevista personal y lo segundo es escribir una biografía emocional. Después de la entrevista, normalmente la persona pues escribe una biografía, es decir, escribe un documento en donde cuenta un poquito qué ha sido su vida y cuáles son los momentos principales que considera que han hecho de él o de ella la persona que es. ¿De acuerdo? Entonces, pues después de la entrevista, la persona que continúa interesada después de la entrevista cumple con este requisito, escribe esta biografía emocional, no es un currículum, eso no nos importa, ya lo estoy diciendo, lo que nos interesa es qué has vivido, quién eres, qué te ha ocurrido en la vida, cuáles son los acontecimientos vitales básicos que has tenido que enfrentar o que has tenido que atravesar o que te han hecho ser quien eres. Entonces eso pues se redacta de manera manuscrita o se redacta y se nos envía o por correo o se trae aquí en mano o se envía por correo electrónico y eso la persona que hizo la entrevista con tranquilidad lo lee y una vez que ya se ha hecho la entrevista y se ha
hecho también la biografía emocional, pues entonces ya nos ponemos en contacto con la persona y ya le comunicamos la idoneidad para formar parte del grupo o no, ¿de acuerdo? Si la persona puede formar parte del grupo, pues ya es una cuestión administrativa o burocrática que ya no sé yo decir cómo, ya eso es pues con las personas que se encargan de, pues no sé, hacer ese proceso. Y en caso de que consideremos que no haya idoneidad, pues seguramente tendríamos otra entrevista más, ¿de acuerdo? Para explicar un poco desde nuestro punto de vista cuál es el motivo que nos hace pensar que el espacio de formación en las condiciones que yo he explicado, pues no es lo idóneo en este momento para esta persona. Claro, por supuesto es un punto de vista personal y profesional y podemos equivocarnos, pero bueno, tenemos que asumir estos riesgos, necesitamos valorar la idoneidad de una persona para formar parte de un espacio tan diferente a lo habitual, ¿no? No es habitual que no haya personas idóneas, esto también lo digo, son esporádicos los casos, pero puede haberlos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una persona que esté en un momento muy agudo, con un malestar muy agudo, una persona a lo mejor que se encuentra en duelo y no lo está transitando de una manera adecuada, o personas que a lo mejor han tenido algún otro tipo de problema y lo están viviendo en el momento presente y están con un determinado nivel de ansiedad o están con un determinado nivel de depresión, quizás esas personas que se encuentren en esos momentos necesiten primero, antes de entrar a formar parte de un grupo, quizás a lo mejor, si lo considera oportuno, y esto es una cosa libre de cada uno, pues a lo mejor hacer un poquito de terapia individual para atender ese asunto concreto, rebajar el nivel de malestar, encajar mejor esa situación de vida que se está atravesando en este momento y quizás en un momento de más tranquilidad o de más serenidad, pues a lo mejor pensar en formar parte de un grupo. ¿De acuerdo? Entonces, solo en estos casos, pues puede ser necesario a lo mejor recomendarle a alguna persona, pues que quizás mejor espere un poquito, que haga algo de terapia individual y ya eso queda un poco en manos de la persona de ver qué hace con eso. Entonces, ese es el sentido que tiene hacer una entrevista, la biografía, aunque la biografía también es muy útil porque cuando uno termina, por ejemplo, el nivel básico, puede uno volver a escribir una biografía para ver la perspectiva que tiene ahora de sí en comparación con la perspectiva que tenía de sí mismo antes de hacer el nivel básico y comprobar cómo la perspectiva de mí, la idea que tengo de quién soy y de cómo me manejo puede haber cambiado. Entonces es muy valioso hacer la biografía de esta manera y también es muy útil para que desde el primer momento, cuando empecemos con el primer taller, las personas hayan evocado a través de la biografía sus experiencias vitales más importantes y desde el primer momento podamos empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Y bueno, la cuestión del precio, eso es una cosa tan clara que se puede ver aquí, no creo que tenga mucho sentido, ahí están todos los datos, ahí están todos los números, ahí están todas las formas de pago, no me voy a ocupar de eso ahora, ya eso es una cuestión que cada uno puede ver y no sé si quizás terminar con este último apartado que viene aquí, certificación. Pues muy brevemente, no voy a ocupar tampoco mucho tiempo porque ya he dicho que la certificación o la titulación no es el aspecto básico para hacer esto. Eso sería como algo secundario o como algo que venga por añadidura. Lo más importante para hacer esto es tener una curiosidad interior, es tener una curiosidad acerca de descubrirme, teniendo la conciencia de que no sabemos verdaderamente quiénes somos hasta que no nos ponemos en juego en determinadas situaciones y que las ideas que tenemos de nosotros son equívocas y que tener esas ideas equívocas de nosotros como creencias fuertemente arraigadas nos están creando problemas en nuestras relaciones. Darme cuenta de esto y tener una curiosidad por saber más profundamente quién soy, qué siento y cómo me manejo, eso es lo que debe inducir a hacer esta formación. Porque ese es el principal valor que tiene la formación. Pero quien cumple una serie de requisitos, que es, por ejemplo, hacer los 3 niveles,
el básico, el superior y el supervisión, porque cuando uno termina el básico ahí decide, ¿continúo o no continúo? ¿De acuerdo? Cuando uno dice, voy a hacer el nivel básico, se compromete al básico, pero no a los siguientes niveles. Ahí uno se para un momentito y dice, ¿quiero continuar o no? Y renueva o no su compromiso. ¿De acuerdo? Pero bueno, quien lo va viendo útil, quien les va transformando la vida, pues va continuando habitualmente. Y puede encontrarse en la situación en la que ha hecho los 3 niveles, ¿de acuerdo? Y a lo mejor, pues ha hecho terapia individual. Bueno, pues este centro se rige por una normativa para hacer la formación en terapia gestal regulada por la Asociación Española de Terapia Gestal, que es el organismo principal en España para la acreditación de especialistas en terapia gestal, que es la propia organización de todos los que trabajamos desde este enfoque. Entonces, como este centro se encuentra inmerso en esa asociación y sigue escrupulosamente pues todas las directrices, pues la persona tiene la posibilidad de certificarse. ¿De acuerdo? Entonces, para poderse certificar, pues uno tiene que reunir todos los requisitos que estén expresados aquí, que es pues haber hecho los 3 niveles, haber completado un determinado número de horas de terapia individual y un determinado número de horas de supervisión. Eso le permite tramitar su certificación como especialista en terapia gestal. Y si uno es psicólogo, pues a lo mejor dedicarse a la psicoterapia desde el enfoque de la terapia gestal, o, bueno, eso ya es una cosa que cada uno irá viendo. Nuestra experiencia es que un importantísimo número de personas hacen la formación por un interés personal, ese interés personal se mantiene hasta el último momento y lo que quiere es transformar su vida, tener más posibilidades de vivirla satisfactoriamente. E incluso en estos casos algunas personas pues deciden certificarse. ¿Por qué? Pues porque finalmente han cumplido todos los requisitos. ¿Y por qué no? Pues ya que uno lo ha hecho, ¿por qué no va a tener esa certificación, esa acreditación que puede ser de utilidad? Bueno, pues donde sea de utilidad, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito educativo, pues evidentemente quien tiene una formación de este tipo, pues evidentemente ha hecho un proceso que va más allá de una mera formación académica. Es un proceso personal de transformación interior, de desarrollo de habilidades. Entonces puede ser muy valioso en muchos ámbitos. Bueno, de manera muy rápida, no sé por qué he hablado tan rápido, no sé qué hora es ni cuánto tiempo he ocupado. Ah, bueno, entonces he echado más tiempo de lo que pensaba, he echado casi 1 hora, pensé que había echado menos tiempo. Pues no sé, esto es un poco la cosa que se me ocurre así contar espontáneamente. No sé si os gustaría hacerme alguna pregunta más particularmente enfocada en algo o algo que se me haya quedado en el tintero y queráis aclarar, pues podemos dedicar unos minutitos si os apetece a eso. Bueno, yo en concreto soy estudiante de psicología, entonces quería saber exactamente qué me puede aportar la terapia gestal o cuáles son las particularidades que quizá no me pueda aportar la carrera o que se diferencia. Bueno, lo que puede aportarte es una experiencia viva, en primera persona. La carrera de psicología evidentemente es muy valiosa, pero es un aprendizaje en tercera persona. Es impersonal. Entonces, yo por ejemplo soy psicólogo y lo que a mí me dio verdadera fuerza para ponerme delante de otra persona fue mi formación en terapia gestal y no tanto mi aprendizaje académico. Entonces, quizás el aprendizaje académico siempre, en general, ha adolecido de una práctica experiencial fuerte que verdaderamente me aporte una experiencia suficiente como para que yo comprenda lo que es un proceso terapéutico. Entonces, verdaderamente hay asignaturas súper valiosas en donde uno puede aprender
pues los criterios diagnósticos, las diferentes clasificaciones diagnósticas, tipificar los diferentes trastornos. Uno puede comprender teóricamente las maneras de intervenir, las formas de intervenir, los diferentes tipos de enfoque. Uno puede adquirir una cultura enorme. Estoy hablando con respecto a las asignaturas relacionadas con lo clínico, ¿de acuerdo? Pero las prácticas, por ejemplo, en esas asignaturas habitualmente suelen ser trabajos académicos, trabajos de investigación, trabajos de recopilación de información, y los exámenes pues suelen ser de saber o no saber determinados contenidos, pero no suele haber una práctica clínica, no suele uno nunca intervenir como terapeuta, no suele uno nunca ponerse en el lugar de un paciente y no tiene la oportunidad de vivir en primera persona. Desde la terapia gestal entendemos que ser terapeuta implica haber sido paciente. No entiende uno nunca a un paciente como cuando uno se dio cuenta su mal vivir e hizo algo para remediarlo. Entonces, cuando viene uno con un mal vivir, pues entonces uno habla de alguien que malvive a otro que malvive. Pero uno de los dos por lo menos ha hecho algo ya para remediarlo. Y ese es el terapeuta. Entonces la única diferencia es que los dos malviven en cierto sentido, porque alcanzar un bien vivir pleno, eso es privilegio de unos pocos, después de mucho esfuerzo. Pero el terapeuta que ha hecho un proceso como este, sí se ha dedicado durante una serie de años con profundidad a hacer algo decididamente para vivir mejor, y tiene entonces la experiencia en primera persona de a lo que uno tiene que enfrentarse cuando quiere cambiar ciertos hábitos de vida profundamente arraigados. Uno conoce el camino y las dificultades y los hitos y los momentos claves para lograr una mejora de su experiencia. Entonces no tiene nada que ver acompañar a una persona desde este lugar que acompañar a una persona sin haber hecho esto y aplicar un protocolo o aplicar un procedimiento o hacer lo que dicen los libros que hay que hacer en unas determinadas sesiones. Entonces enriquece extraordinariamente esas posibilidades. Pero de la misma manera, esto lo enriquece para quien no sea psicólogo. El psicólogo lo único que va a tener es un título que le va a permitir, si quiere, dedicar su vida a hacer eso con otras personas. Pero el que no es psicólogo tiene la misma oportunidad de acompañar a otros desde su experiencia, desde su profesión. Acompañar a un alumno de una manera diferente. Acompañar a un hijo de una manera diferente. Relacionarme con una pareja de una manera diferente. Dirigir mi equipo de trabajo de una manera diferente. De una manera quizás más constructiva y entendiendo mucho mejor la experiencia de vida de cada persona que está involucrada en esa actividad, con un mayor respeto hacia los demás, hacia uno mismo, comprendiendo mejor las emociones y las dificultades. Entonces, bueno, lo que aporta es esto para todos, y para un psicólogo, por ejemplo, en particular, que termine su carrera de psicología y que haga su máster de especialización posgrado, esto le da una herramienta poderosísima que no lo dan esos otros dos escenarios, que son más de corte académico y más orientados a lo intelectual. Esto es como más vivo. ¿De acuerdo? Aquí hay muy poca teoría y en los talleres ninguna. Y para eso ya están los libros de Gestalt, se los va uno leyendo aparte. No gastamos el tiempo de los talleres en teorizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso ya pues lo hace cada uno. Porque teniendo la experiencia viva dentro, cuando uno lee un libro que habla de lo que yo he vivido, no es lo mismo que cuando uno lee un libro de algo que uno no ha vivido. De repente uno absorbe ese libro con una intensidad y con un sentido que incluso hace profundizar mucho más mi comprensión y mi experiencia, mientras que uno lee tantos libros de tantas cosas interesantes que luego se quedan en la estantería y uno no puede aplicar ni puede usar ni... ¿De acuerdo? Pues porque uno no tiene una estructura previa de conocimiento para integrar esa lectura, por muy valiosa que sea. Entonces, muchas veces recomendamos en la formación de terapia gestal que los libros que se recomiendan no se lean, por favor, antes de empezar. Porque hay gente pues muy curiosa, muy
con el gusanillo de leer y de leer antes de venir, pues lo mejor es venir, esperar unos pocos de talleres, 4, 5, 6, y después empezar a leer algo. ¿Vale? No tener una idea previa, porque si tengo una idea previa, entonces no me puedo entregar tanto a la experiencia. Estoy esperando que ocurra algo que es lo que yo creo que debe de ocurrir por lo que me he imaginado que he leído en un libro. Es mucho mejor venir y llevarse la sorpresa. Y luego ya con ese impacto uno va a los libros, y lo de los libros tiene mucho más sentido. ¿Vale? ¿Te aclara? Sí. ¿Sí? Bueno, pues no sé, si hay alguna cosita más aclaramos, y si no, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Suficiente entonces? Bueno, pues muchas gracias de nuevo por haber venido, por escucharme y por venir a conocernos. Así que, pues nada, que os vaya muy bien. A las que ya sé que voy a tener más relación, pues os veré prontito, y a las que estáis ahí, pues no sé, tomando información y demás, pues nada, que os vaya bien y que al menos esto pues haya resultado inspirador, independientemente de lo que hagáis, ¿no? Pero que espero que haya sido inspirador y valioso, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y nada, que os vaya todo bien.